Hola chicos y chicas de mi corazón, de mi corazón. Espero que se encuentren súper, súper, súper bien el día de hoy. En esta ocasión vamos a realizar un ASMR de lectura de susurros. Así es, por eso mismo no aparezco en pantalla. En esta ocasión el protagonista va a ser el libro, las páginas del libro y mis susurros. Así es, así es, así es. En esta ocasión vamos a estar leyendo el libro de Harry Potter y el misterio del príncipe. Creo que ya pues la mayoría pues ha podido ver estas películas de Harry Potter o han oído de las películas de Harry Potter. Ya este es el sexto libro, si se pueden dar cuenta acá arribita. Aquí, sexto libro. Y bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Pero primero les quiero como agradecer a ustedes por todo ese lindo apoyo que me han dado, de verdad. Lo he recibido con mucho amor, 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 amor. Muchísimo, muchísimo amor. Y pues les agradezco a aquellas personitas nuevas que pues han puesto su granito de arena para este canal. Han puesto todos todos esos likes en mis videos, todos esos comentarios, las nuevas personitas que se han suscrito. De verdad que eso me pone muy, muy, muy feliz. Así es, me pone muy, 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 muy feliz. Bueno, no sé si de pronto se escuchará, pero está lloviendo. Les he contado estos días en todos mis videitos que pues no ha parado de llover. Y bueno, no lo sé, como que se aprecia la lluvia cada vez que voy a grabar. Justamente llueve cuando, cuando voy a grabar. Pero bueno, vamos a aprovechar, ¿vale? Estos momentos de relajación y poder disfrutar y poder relajarse como uno merece. Entonces, yo opino que podemos comenzar, ¿verdad? A ver, Harry Potter y el misterio del príncipe. Yo ya he leído el primer capítulo, pero se los volveré a leer. El otro ministro. Bueno, cabe resaltar de que los libros a veces tienen un poco más detallado de las situaciones o de las de lo que acontece y de lo que pasa en las películas. Muchas veces comienzan pues diferente, comienzan con otras actividades, pero es porque eso no se vio en las películas. Entonces el primer capítulo más que todo es eso, se trata de un nuevo ministro. Así es, ha llegado un nuevo ministro. Entonces, a comenzar, faltaba poco para la medianoche. El primer ministro estaba sentado a solas en su despacho, leyendo un largo memorándum que se le colocaba en el cerebro, sin dejarle el más leve rostro de significado. Esperaba la llamada del presidente de un lejano país y mientras se
fuertes recuerdos de una larga, agotadora y difícil semana, por lo que en la cabeza no le quedaba sitio para otra cosa. Cuando más empeño ponía en concentrarse en el escrito que tenía ante sus ojos, más nítidamente veía las caras de regodeo de sus rivales políticos. Ese mismo día, su principal adversario había aparecido en las noticias y no se había contentado con enumerar los los espantosos sucesos ocurridos esa semana, como si alguien necesitara que se lo recordara, sino que también había expuesto sus razones para culpar de todo al gobierno. El primer ministro se le aceleró el pulso al pensar en esas acusaciones, pero no eran justas ni ciertas. Como querían que el gobierno impidiera que el puente se derrumbara, era indignante que alguien insinuara que no invertirían suficiente dinero en obras públicas. El puente en cuestión tenía menos de 10 años y ni los mejores expertos podían explicar por qué se había partido por la mitad, provocando de docenas de choques de coches se despeñaran y las profundidades del río. ¿Cómo se atreven a insinuar que la escasa vigilancia policíaca había facilitado a dos horribles asesinatos ventilados por los medios de comunicación, o que el gobierno debería haber previsto de alguna manera el inusitado huracán de West Country, con su larga lista de víctimas y daños materiales? También era por su culpa que uno de los subsecretarios, Albert Curley, hubiera acabado de paticas a la calle por haber escogido esa semana para comportarse de un modo tan extraño. En el país se respira un ambiente de desastre. Había concluido el adversario sin disimular una ancha sonrisa. Por desgracia, esa afirmación era cierta. El primer ministro también lo notaba. La gente parecía más triste de lo habitual y el clima era malísimo. Aquella fría neblina en pleno julio no encajaba, no era normal. Pasó a la segunda hoja del memorándum. Estiró los brazos para desperezarse mientras contempló su despacho con tristeza. Era una habitación elegante, con una magnífica chimenea de mármol enfrente de las altas ventanas de guillotina, bien cerradas para no entrar aquel frío impropio de la estación. Al notar un ligero temblor, se levantó y se acercó a las ventanas para observar la tenue neblina que le pegaba a los cristales. En ese momento, mientras se hallaba de espaldas a la habitación, oyó una débil tos detrás de él. Se quedó paralizado con la nariz pegada a su asustado reflejo en el oscuro cristal. Conocía esa tos. No era la primera vez que lo oía. Se dio la vuelta poco a poco hacia el vacío despacho. «Hola», dijo, intentando mostrarse más valiente de lo que en realidad se sentía. Por un instante concibió la imposible esperanza de que nadie le contestara. Sin embargo, una voz respondió de inmediato, una voz clara y resuelta, propia de alguien que lee en una declaración redactada de antemano, tal como sospechaba al oír la tos. Procedía del pequeño y desvaído retrato al óleo de aquel hombrecillo con
aspecto de rana y larga peluca plateada colgado de un rincón en la habitación. Para el primer ministro de los Moguls solicitó reunión urgente. Por favor, responda cuanto antes. Atentamente, Fudge. El individuo del cuarto miró con gesto inquisitivo a su interlocutor. Es que, dijo este, miren, ahora estoy ocupado. Espero una llamada, ¿sabe? Del presidente de... Eso se puede arreglar, le interrumpió la persona del retrato. El primer ministro torció el gesto. Ya se temía algo parecido. Verá, es que necesito hablar. Nos encargaremos de que ese presidente se le olvide telefonear. Se pondrá en contacto con usted mañana por la noche en lugar de hoy, le contestó el hombrecillo. Tenga la amabilidad de responder de inmediato, señor Fudge. Yo, bueno, concedió sin convicción. De acuerdo. Me reuniré con Fudge. Regresó apresuradamente a su mesa arreglándose el nudo de la corbata. Apenas había tenido tiempo de sentarse y adoptar una expresión relajada e impertérrita cuando unas brillantes llamas verdosas aparecieron en la chimenea. Intentando disimular cualquier indicio de sorpresa o alarma, vio como un corpulento individuo aparecía entre ellas girando sobre sí mismo como un trompo. Posados unos segundos, salió de la chimenea gateando y se incorporó sobre la lujosa alfombra antigua, al tiempo que se sacudía ceniza de una larga capa de rayas finas y sostenía un bombín verde lima con la otra mano. Primer ministro, lo saludó Cornelius Fudge, avanzando con paso firme y la mano extendida. Me alegro de volver a verlo. El primer ministro no podía volver el cumplido sin mentir, de modo que no dijo nada. No se alegraba lo más mínimo de ver a Fudge, cuyas ocasionales apariciones, además de resultar sumamente alarmantes, solían depararle alguna noticia nefasta. Por si fuera poco, Fudge parecía agobiado por las preocupaciones. Se lo veía más delgado, calvo y canoso, y tenía una cara surcada de arrugas. El primer ministro ya había visto ese aspecto en otros políticos y nunca auguraba nada bueno. ¿En qué puedo ayudarlo?, le preguntó, estrechándole la mano con brevedad, y le señaló la dura silla que había delante de su mesa. No sé por dónde empezar, masculló Fudge mientras arrastraba la silla. Luego se sentó y colocó el bombín verde sobre las rodillas. ¿Qué semanita? Usted ha tenido una mala semana, repuso el primer ministro con fría formalidad, dándole a entender que ya tenía bastantes problemas y no necesitaba los de él. Sí, claro, contestó Fudge, frotándole los ojos con el gesto de cansancio, y lo miró con aire taciturno. Tan malas como la suya, primer ministro, el puente de Brockdale, los asesinatos de Bones y Vance, y por no mencionar la catástrofe de West Country. Usted, quiero decir, ha sido alguien de los de... ¿Tiene algo que ver su gente con esos acontecimientos? Fudge le lanzó una severa mirada y repuso, por supuesto que tiene algo que ver. Supongo que se habrá dado cuenta de lo que está pasando, ¿no? Yo vaciló. Ese tipo de comportamiento era lo que más le desagradaba de las visitas de Fudge. Al fin y al cabo, él era el primer ministro y no le gustaba que lo trataran como si fuera un ignorante colegial. Sin embargo, la actitud de Fudge siempre había sido la misma desde la primera reunión con él, celebrada el mismo día que había asumido el cargo, años atrás. No obstante, era un recuerdo tan vívido vivido que parecía que aquel primer encuentro se habría producido al día anterior, y él sabía que lo perseguiría hasta el día de su muerte.
estaba en ese mismo despacho de pie, solo, saboreando el triunfo logrado tras muchos años de soñar y maquinar, cuando de pronto había oído toser a sus espaldas igual que esta noche, y al darse la vuelta, el feo personaje del retrato le había anunciado que el ministro de magia estaba a punto de llegar para presentarse. Como es lógico, el primer ministro pensó que la larga campaña y los nervios de las elecciones lo habían trastornado. Se llevó un susto de muerte al ver que le hablaba un retrato, aunque eso no fue nada comparado con lo que sintió cuando un tipo que se hacía llamar mago salió despedido de la chimenea y le estrechó la mano. Él permaneció mudo de asombro mientras Fudge, con gran consideración, le explicaba que todavía había magos y brujas que vivían en secreto por todo el mundo, y lo tranquilizaba añadiendo que no le hacía falta que se preocupara por la comunidad mágica e impedía que la población no mágica se percatara de su existencia. Fudge había agregado que ese era un trabajo difícil, que lo abarcaba todo, desde procurar que se cumpliera el reglamento del uso responsable de escobas hasta mantener controlada a la población de dragones. Al oír esto, él se había agarrado de la mesa para no caerse. A continuación, Fudge, dando unas paternales palmaditas en el hombro mientras él continuaba estupefacto, había concluido: no se preocupe, lo más probable es que nunca vuelva a verme. Solo le mostraré si pasa algo verdaderamente grave en nuestra comunidad, algo que pueda afectar a los muggles, es decir, a la población no mágica. Por lo demás, nuestra política siempre ha sido vivir y dejar vivir, y permítame decirle que a usted se le ha tomado mucho mejor que su predecesor. Él creyó que yo era una broma planeada por la oposición e intentó arrojarme por la ventana. Ante tal afirmación, el primer ministro había procurado, por fin, el habla. Entonces, usted no es ninguna broma. Esa era su última esperanza. No, respondió Fudge con delicadeza. Me temo que no. Mire, y convirtió la taza de té del primer ministro en un jergo. Pero el otro, con voz entrecortada, mientras veía cómo su taza de té masticaba su trocito de su próximo discurso escrito. Pero porque nadie me había explicado, el primer ministro solo se muestra al primer ministro Muggle en activo, aclaró Fudge, y se guardó la varita en la chaqueta. Creemos que es la mejor manera de mantener el secreto. Pero entonces, gimoteó el primer ministro, ¿por qué no me ha avisado mi antecesor? Fudge había soltado una carcajada. Querido primer ministro, ¿piensa usted contárselo a alguien? Riendo todavía con satisfacción, Fudge arrojó unos polvos a la chimenea, se metió entre las llamas de color esmeralda y se esfumó produciendo el ruido de una ventolera. El primer ministro se había quedado inmóvil y se dio cuenta de que nunca, aunque viviera muchos años, se atrevería a mencionarle ese encuentro a nadie, pues ¿quién iba a dar crédito de sus palabras? Tardó un tiempo en recuperarse del sobresalto. Al principio intentó convencerse de que Fudge había sido una alucinación provocada por la falta de sueño acumulada a lo largo de la extenuante campaña electoral, y en un vano intento de librarse de cualquier recuerdo del desagradable encuentro, le regaló el jerbo a su sobrina, que se llevó una larga sorpresa. Además, ordenó a su secretaria particular que retirara el retrato del feo hombrecillo que había anunciado la llegada del primer ministro de magia. Sin embargo, resultó imposible descolgarlo, lo que provocó gran consternación.
Después de varios carpinteros, un par de albañiles, un historiador de arte y el ministro de Hacienda intentaron sin éxito arrancarlo de la pared, el primer ministro desistió y se resignó a confiar en que esa cosa permanecería quieta y callada durante el resto de su mandato. Alguna que otra vez habría jurado ver con el rabillo del ojo como el ocupante del cuadro bostezaba o se rascaba la nariz, o en un par de ocasiones el tipo desaparecía como si tal cosa del marco sin dejar tras de sí, de sí más que un sucio trozo de lienzo marrón. Con todo, se acostumbró a no prestarle mucha atención en dichoso cuadro, y cuando pasaba cosas como aquellas se decía que eran efectos ópticos. Pero 3 años atrás, una noche muy parecida a esta, el primer ministro también se hallaba solo en su despacho cuando el retrato había anunciado una vez más de la inminente llegada de Foch, que salió de repente de la chimenea, empapado y despavorido. Antes de que el primer ministro pudiera preguntarle qué hacía, chorreando agua encima de la alfombra Axminster, el primer ministro de Magia empezó a alargarle una perorata sobre una cárcel de la que nunca había oído hablar, un tipo llamado Sirio Black, un sitio que sonaba algo como Hogwarts, un muchacho llamado Harry Potter, y nada de lo cual tenía ni pizca de sentido para el primer ministro. Vengo de Azkaban, había explicado Fudge, jadeando mientras inclinaba el bombín como para que el agua acumulada en la ala cayera dentro de su bolsillo. Está en medio del mar del norte, ¿sabe? Ha sido un vuelo de lo más desagradable. Los dementores están muy soliviantados. Hizo una pausa y se estremeció. Es la primera vez que alguien se fuga de allí. En fin, tenía que hablar con usted, primer ministro. Black es un asesino de moguls y es posible que pretenda reunir de nuevo a quien usted sabe, pero que digo, claro, usted ni siquiera sabe quién es, usted sabe. La miró con desesperación y propuso: está bien, siéntese, siéntese, será mejor que le ponga al corriente, tome su whisky. No le hizo mucha gracia que le invitaran a sentarse en su propio despacho, y menos aún que le ofrecieran su propio whisky, pero aún así se sentó. Fox sacó su varita e hizo aparecer de la nada grandes vasos llenos de líquido ámbar. Le puso uno en la mano al primer ministro y acercó una silla. Fudge habló durante más de una hora. Hubo un momento en que, al no querer pronunciar cierto nombre en voz alta, le escribió en un trozo de pergamino que le puso al primer ministro en la mano libre. Cuando por fin se levantó con intención de marcharse, su anfitrión se levantó también, de modo que usted cree que entornó los ojos y miró al trozo de pergamino que tenía en la mano izquierda. Lord Bolt leyó: el que no debe ser nombrado, gruñó Fudge. Lo siento, entonces usted cree que el que no debe ser nombrado siguió vivo. Dumbledore asegura que sí, respondió Fudge mientras se abrochaba la capa hasta la barbilla, pero nunca lo hemos encontrado. En mi opinión, él no supone ningún peligro, a menos que cuente con apoyo, de modo que quien debería preocuparse es de quien debería preocuparse es Black. Así pues, usted dará a conocer la noticia, ¿verdad? Excelente, espero que no nos volvamos a ver. Primer ministro, buenas noches. Pero volvieron a verse al cabo de un año escaso. Fudge, muy abrumado, apareció de nuevo en el despacho.
para comunicarle que había surgido un problemita en la Copa del Mundo de Quidditch. Y así sonó lo que dijo, y que preocuparse, y que había varios muggles implicados, pero que no debía preocuparse porque el hecho de que hubiera vuelto a verse la marca de quien usted sabe no significaba nada. Estaba seguro de que se trataba de un incidente aislado y la oficina de coordinación de los muggles ya se estaba ocupando de todas las modificaciones de memoria necesarias. Ah, casi se me olvida, gruñó. Vamos a importar al extranjero 3 dragones y un esfinge. Para el torneo de los 3 magos es pura rutina, pero el Departamento de Regularización y Control de Criaturas Mágicas insiste en que, según el reglamento, tenemos que notificarles a usted que vamos a introducir criaturas peligrosísimas en el país. Ha dicho dragones, farfulló el primer ministro. Sí, 3, puntualizó Fudge. Es una esfinge. Bueno, que tenga una buena noche. Y una esfinge. Bueno, que tenga una buena noche. El primer ministro se aferró como pudo a la ilusión de que los dragones y las esfinges serían el peor de todos. Pero no sirvió de nada. Casi 2 años más tarde, Fudge volvió a salir del fuego de la chimenea para comunicarle que se había producido una fuga masiva de Azkaban. Una fuga masiva, repitió el primer ministro con voz quebrada. No debe preocuparse, no debe preocuparse, exclamó Fudge, que ya tenía un pie en la llama para irse. Los atraparemos enseguida, pero no pareció convencido de lo que supiera usted. Y antes de que el otro pudiera gritarle, espere un momento, Fudge desapareció en medio de una lluvia de chispas verdes. Aunque la prensa y la oposición opinaran otra cosa, el primer ministro no era ni un idiota. Y a pesar de lo que Fudge le había garantizado en su primera reunión, desde entonces se habría visto en varias ocasiones, y en cada nueva visita de Fudge pareciera más nervioso que en la anterior. Entonces no le gustaba nada pensar en el ministro de magia, o como lo llamaban para sus adentros, el otro ministro. Vivía con el temor de que en su siguiente aparición portara noticias aún más graves. Por ese motivo, verlo salir otra vez del fuego despeinado, inquieto y muy sorprendido de que el primer ministro no supiera exactamente qué hacía allí, que allí fue sin duda lo peor de lo que había ocurrido en el curso de esa calamitosa semana. ¿Cómo voy a saber yo lo que pasa en la comunidad mágica?, le espetó Fudge por fin. Debo dirigir un país y actualmente ya tengo suficientes preocupaciones para que encima nuestras preocupaciones son las mismas, lo interrumpió el visitante. El puente de Brookdale no se derrumbó porque estuviera desgastado. Lo de West Country no fue ningún huracán. Esos asesinatos no los perpetrarán los muggles. Y no le queda duda de que el mundo estará más seguro sin Herbert Corley. De hecho, estamos haciendo trámites para que lo ingresen en el Hospital San Mundo de Enfermedades y Heridas Mágicas. El traslado debería realizarse esta misma noche. Como dice, me parece que acaba de decir, bramó el primer ministro. Fudge exhaló en hondo suspiro y replicó: primer ministro, lamento mucho tener que comunicarle que ha vuelto. El que no debe ser nombrado ha vuelto. ¿Qué ha vuelto? ¿Qué quiere decir con que ha vuelto? Que está vivo, porque
El primer ministro rebuscó en su memoria los detalles de la espeluznante conversación mantenida con Fudge hace 3 años, cuando éste le habló por primera vez de ese mago, más tenido que ningún otro. El mago había cometido miles de crímenes terribles antes de su misteriosa desaparición 15 años atrás. Sí, está vivo, confirmó Fudge, es decir, no sé, está viva una persona a la que no se puede matar. Yo no acabo de entenderlo, y Dumbledore se niega a darme muchas explicaciones, pero sea como fuere, lo que sabemos es que ahora tiene un cuerpo con el que camina, habla y mata. Así pues, y los efectos de esta discusión, supongo que puede decirse que está vivo. El primer ministro no supo qué responder a esa afirmación, pero la habitual costumbre de fingir que estaba muy bien informado de cualquier tema en el que planteara, lo impulsó a tratar de recordar sus anteriores conversaciones con Fudge. Está Sirius Black con el que no debe ser nombrado. Sirio, repitió Fudge como un loco, haciendo girar rápidamente un bombín con una mano. Querrá decir Sirius Black por las barbas de Merlín. No, Black está muerto. Resulta que nos equivocamos respecto a él. Vaya que era inocente y que no estaba confabulado con el que no debe ser nombrado. Verá, añadió poniéndose a la defensiva, e hizo girar el bombín todavía más deprisa. Todos los indicios apuntaban a que teníamos más de 50 testigos oculares. En fin, como le digo, Black está muerto. Bueno, de hecho lo asesinaron en las oficinas del Ministerio de Magia. Obviamente se va a llevar a cabo una investigación. Chicos, eso sería todo por mi lectura. Espero que les haya gustado mucho y hayan quedado un poco intrigados con respecto a la historia. En realidad me ha gustado mucho este libro. Así es, me ha gustado mucho y bueno, apenas estoy por el segundo capítulo. Sí, es el segundo o el tercero, sí, no me acuerdo, pero sí. Está muy, muy, muy bueno. Además, cuentan varias cositas que no aparecen en la película y me parece fenomenal. Pero bueno, basta de charla. Les mando un besito, un abrazo y muchas buenas energías. Entonces, nos vemos en una próxima, ¿vale? Bye, 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 bye.